nuestro primer titular en el día de hoy tiene que ver precisamente con la prohibición de viajes ordenada por el presidente de los Estados Unidos para una docena de países y restricciones de visas para otras 7 naciones. Entre las que tienen restricciones de visas, pues 2 que nos atañen, nos preocupan, que son Cuba y Venezuela, porque la prohibición como tal afecta a muy pocas personas de nuestro auditorio, ¿no? Porque afecta a personas de Afganistán, de Birmania. Yo creo que la colonia afgana, por ejemplo, de Jayalía es muy chiquita. No, absolutamente, de Birmania. La colonia de birmanes en la pequeña Habana también es muy pequeña. De Yemen, de esos lugares, de Burkina Faso, lugares donde realmente pues no hay mucha gente por acá. Pero de Cuba y Venezuela no aparecen en la lista de países que tienen la prohibición como tal, sino de países que van a enfrentar restricciones a nivel consular para el otorgamiento de nuevas visas. Así es. Vamos a conversar sobre este tema como en principio lo estábamos haciendo desde el punto de vista periodístico. Ahora vamos a tener la óptica de una persona que es profesional de las leyes migratorias y que nos va a ayudar un poco a entender dentro de lo que hasta ahora se ha publicado y se ha dicho de esta proclamación por parte del gobierno. Así es, se trata de la doctora Marta Arias, nuestra amiga y colaboradora para entender estas cosas. Ella tiene su segmento acá los lunes conmigo para hablar de temas de inmigración. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Buenas tardes, Agustín y Carlos y toda la audiencia de Actualidad Radio. Sí, efectivamente yo siempre me siento aquí como en casa, así que... Muchas gracias. Doctora, ¿se sabe algo más allá del simple comunicado que emitiera el gobierno de los Estados Unidos? Y nos vamos a concentrar mayormente en Cuba y Venezuela, porque realmente no creo que haya mucho interés en nuestro grupo de oyentes sobre Yemen, Afganistán, Burkina Faso o Birmania. Bueno, no hay una información adicional del Departamento de Estado, que creo que es el departamento que de pronto debe continuar con cierta información adicional que nos debe proveer. Pero la proclamación es clara. En cuanto a Cuba y a Venezuela, no van a poder ingresar las personas con visa de inmigrante después de de mayo 9. ¿Quiénes son los que entran con visas de inmigrante? Los que reciben la residencia en los consulados, los que los cónsules le aprueban la visa de inmigrante, o sea, la residencia. Esto es grave, porque quiere decir que si un cubano o un venezolano tiene su cita en el consulado después de junio 9, no va a poder entrar a los Estados Unidos y eso pues no sé si siquiera va a tener la cita, porque puede ser que el Departamento de Estado, como dije antes, comunique que no va a haber, que les comunique que les cancelan la cita, pues por esta misma proclamación. Junio 9, que sería el próximo lunes. Sí, señor, el próximo lunes. O sea, ya estamos a jueves. Quiere decir que los que tengan cita consulares, cubanos o venezolanos, entre hoy y el viernes, deberían coger rapidito y tratar de viajar el fin de semana y no creo que tampoco lo puedan hacer porque acuérdese que los consulados emiten las visas y las mandan por correo de 3 a 5 días después de la cita. Entonces, si esa persona tuviera la cita hoy o mañana y le mandan el pasaporte sellado la semana entrante, pues ya tampoco va a poder viajar. O sea que el tiempo, el margen es muy corto. Y en especial los venezolanos tienen la situación de que la embajada no está en Caracas, está en Bogotá, y entonces se le hace todavía un poco más difícil el tema de recibir o de la gestión consular propiamente dicha. Es correcto. Entonces, no van a poder entrar los que tengan esas visas de inmigrantes a partir de junio. Las personas que tengan las visas de no inmigrante, que es la B1, B2, que es B1 es negocios, B2 es turismo, la F, que es la visa de estudiante, la M y la J, que son visas también de estudiante, pero estudios prácticos, tampoco van a poder entrar a los Estados Unidos después de esa fecha. Eso también está claro allí en esa proclamación. Hay algo que a mí me parece que no está claro y por eso no quiero contestar muchas preguntas hasta que pronto el gobierno no nos dé exactamente una aclaración. Y es que la proclamación dice que esto solamente aplica para los que tengan visa, los que no tengan visa de no inmigrante, B1, B2, F, J o M,
al momento de aplicar, de salir esta proclamación o aplicarse, que sería junio 9. Pero los que ya la tienen, no aplica. Pero sí aplica el hecho de que no pueden entrar. Entonces, pues para mí es como lo mismo, porque si la persona tiene ya la visa y no ha entrado, está fuera de los Estados Unidos y vamos a decir va a entrar la semana entrante el miércoles o jueves, pues no lo van a dejar entrar, aunque ya tenga la visa. Entonces, ahí hay un poquito de confusión en la ley. ¿A quienes no aplica? Y esto es importante, no aplica a cierto grupo de visas como las visas de la NATO, que son visas básicamente diplomáticas, tampoco para las personas que vienen en grupos deportivos o equipos o a jugar o a alguna presentación atlética, tampoco que son normalmente las visas O las P. Tampoco viene para tampoco aplica a las personas que vengan con visas religiosas o sus familiares dependientes que vienen adjuntos a las visas religiosas. Y tampoco aplica a los residentes legales de los Estados Unidos, eso es importante decirlo. Si usted es cubano y es venezolano y tiene una visa la residencia ya emitida porque tiene su tarjetica, no va a aplicar para usted esta prohibición. Entonces, ese es como el resumen. Ahora, la otra pregunta que me han hecho es ¿hasta cuándo va a durar esto? La misma proclamación dice que en 90 días el gobierno, que son en este caso el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, tienen que revisar en 90 días la experiencia pues con esta proclamación para o terminarla o suspenderla o complementarla. O sea que en 90 días vamos a saber si de pronto la terminan o la continúan. Ahora, escuchaba, doctora, y sáquenos ustedes esa duda, si en el caso que nos ocupa, que es Cuba y Venezuela, si un cubano o un venezolano posee doble nacionalidad, entonces podría apelar a esa segunda nacionalidad para la solicitud de la visa. ¿Eso es correcto? Es correcto. Si la persona tiene otra nacionalidad, va a poder entrar a los Estados Unidos con el pasaporte de esa Por nacionalidad. ejemplo, si la persona es venezolana, pero al mismo tiempo es ciudadana española y tiene entonces el pasaporte de la Unión Europea, esto no lo afectaría porque entraría a los Estados Unidos como europeo, no como venezolano. Entraría con el ESTA. Correcto, puede entrar con el ESTA o puede encontrar con la visa de turista o cualquiera la visa que tenga esa persona, pero usando ese pasaporte de la Comunidad Europea, de ese país europeo, Ya. no el pasaporte venezolano. Bien, yo tengo acá, doctora, un comunicado del congresista Carlos Jiménez. Es bastante corto, me voy a tomar la libertad de leerlo, sobre todo porque da algunas informaciones sobre las visas existentes vigentes que según su afirmación son válidas. Lo leo rápidamente para ustedes. Dice, las recientes restricciones parciales de viaje y visas impuestas a Cuba y Venezuela son resultado directo de las políticas fallidas y la ruptura de relaciones con los regímenes represivos de Díaz-Canel en Cuba y de Maduro en Venezuela. Estos regímenes no solo desprecian a Estados Unidos, sino que trabajan activamente para socavar nuestra seguridad nacional mediante espionaje, ciberataques y otras amenazas. Y aquí viene la información. Es importante señalar que estas restricciones no afectarán a las personas que actualmente son residentes permanentes o poseen visas válidas. Es decir, aquel que tiene una visa válida puede comprar su boleto y podría entrar sin problemas. Lo que pasa es que no va a aplicar a los que tengan visa válida B1, B2, F, M o J. Eso está clarísimo en la proclamación. Ok. No quieren o sea, obviamente la visa tiene que ser válida, pero no van a poder entrar a los Estados Unidos después. Es una pausa, es una suspensión de esas visas. O sea que ahí creo que de pronto la comunicación no está clara, pero la proclamación sí lo está. Okay. En mi página de Facebook, Arias Villa Law, ahí yo puse, incluso sin rodeos, copié y pegué, entre comillas, mostrando que viene de la regulación, exactamente el pedacito que habla de Cuba y Venezuela, para que la gente lo lea. Y ahí está clarísimo, eso lo puede leer cualquier persona que lea inglés,
puede leer que dice claramente suspensión de la visa de no inmigrante B1, B2 o B1 sola o B2 sola, la F, la M y la J. O sea que no Clarísimo. estaríamos hablando en esos casos de que usted acaba de detallar de otorgamientos de visas nuevas a partir de cero, sino suspensión de las visas otorgadas ya previamente bajo esas categorías. Exactamente, dice que esas visas no van a poder ingresar. No lo tengo aquí para leerlo claramente, pero lo puedo ir buscando. No, no es que no las van a emitir, es que no los van a dejar ingresar. Por eso se llama travel ban, o Ban, o sea, ni sea, no siquiera, es visa no, issuance exacto, ban, sino travel es ban. travel, Ajá. El travel. viaje. Ahora, doctora, una pregunta puramente hipotética. ¿Usted cree que la situación esta que se dio con un egipcio que atacó con una serie de cócteles Molotov y armas incendiarias a un grupo de personas en Boulder, Colorado, que había entrado a los Estados Unidos con una visa y luego expiró la visa y se quedó acá adentro? ¿Usted cree que esto haya sido la última gota de la copa, haya sido el detonante, o esto ya se veía venir de antes atrás? Yo creo que se veía venir porque si usted ve, en enero 20 de este año, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva que dice que iba a cuidar la frontera y la seguridad nacional de los Estados Unidos para evitar actos terroristas, para evitar la seguridad, para proteger la seguridad nacional. Entonces, de ahí, desde esa orden ejecutiva, se sabía que se iban a tomar unas medidas. También sabíamos que iba a venir este travel ban. Incluso hace como un mes o 2 meses, si no estoy mal, se anunció que ya iba a ser publicado, pero se pausó hasta ayer. Entonces, ya sabíamos que estas medidas venían. Posiblemente una forma que el gobierno, y desde esa época el gobierno dijo que el Departamento de Estado estaba haciendo un estudio de los países que iban a prohibir entrar a los Estados Unidos, sea porque no tienen suficiente escrutinio de los antecedentes penales de sus propios nacionales Ujú. o la emisión de documentos de identidad de esos países es un poquito, vamos a poner una palabra no tan fuerte, vamos a decir es floja. Ojalá que me entienda qué quiere decir floja, como que hay sitios donde conseguir un certificado de nacimiento es como ir y conseguir, qué sé yo, cualquier cosa, como cualquier documento. Entonces, y países donde no hay mucha comunicación o compartir con Estados Unidos, donde se coopera o se comparte información de sus nacionales, que ese es el caso de Venezuela y Cuba. Entonces, el gobierno empezó a hacer esa investigación, esta fue la conclusión a la que llegó, pero en adición a eso, también son países donde ellos miraron el nivel de inmigración que tiene ese país de acuerdo a las visas con que entra. Entonces ahí hay unos porcentajes que muestran en esta proclamación de personas que vienen con visa de turista, de cubanos o venezolanos, cuánto el porcentaje de ellos se queda, los que vienen con visa de estudiante, cuánto porcentaje se queda. Ujú. Todo esto parece Lo que fue una evalúan. Ujú. investigación y está en la proclamación. Y Entonces, hablan de cerca del 10%, ¿no, doctora? Sí, hablan bastante de cada porcentaje de personas que entran con una u otra visa y se quedan en los Estados Unidos. Entonces, el gobierno está sustentando su posición en estos datos estadísticos de las personas que emigran, vamos a decirlo así, teniendo o entrando con la visa turista, uno, y dos, los países que no hay comunicación con los Estados Unidos para información de sus nacionales, de documentos privados y pues también los países obviamente que tienen o que se consideran promotores del terrorismo y ahí lo dice que Cuba se considera un país que promueve el terrorismo, o sea, eso lo dice la proclamación. Entonces, bueno, esos son, vamos a decir, los elementos de juicio o de análisis que se tomaron para emitir esta decisión. Yo aquí tengo exactamente el documento y, por ejemplo, en Cuba dice the entry, se va a pausar o se va a poner, se prohibir the entry. The entry quiere decir la entrada.
a los Estados Unidos de nacionales de Cuba, la frase dice, the entry into the United States of nationals of Cuba as immigrants. Está la entrada de los nacionales a Cuba, digo, de Cuba como inmigrantes. Y dice, después dice, en cuanto a los B1, sí, entonces dice, the entry into the United States of nationals of Cuban and non as non-immigrants, B1, B2, BFM, and J visas are hereby suspended. Ahí esa traducción literal sería la entrada a los Estados Unidos de nacionales de Cuba con visas de inmigrante o con visas de no inmigrante B1, B2, FM y visa, y estas visas por lo tanto quedan suspendidas. Entonces, no está diciendo que no se van a emitir, está diciendo que se va a prohibir la entrada. O sea, la persona puede tener la visa, pero es como que tenga yo un pasaporte para ir al planeta Venus, no me sirve para nada. Correcto, no va a poder entrar. No puedo llegar allí, exactamente. Y quedan exentas entonces las visas, por ejemplo, de asuntos religiosos, porque en el evento cultural de Cuba Nostalgia yo tuve la oportunidad de conocer 3 sacerdotes cubanos que están de visita acá en Miami, creo que van a estar aquí 2 o 3 meses sirviendo en cuestiones religiosas, pero viven en Cuba y regresan a Cuba. Ese tipo de visas religiosas sí se siguen permitiendo. Correcto. Okay. Sí, la proclamación habla exactamente de las excepciones. Incluso habla que el Departamento de Estado puede emitir por caso a caso, analizando cada caso, él puede permitir la entrada de algunos bajo una muestra que es de interés para los Estados Unidos. No sé cómo ir a hacer ese proceso para uno pedir que le obvien o que le permitan entrar o una excepción, pero me imagino que esa es otra de los comunicados del Departamento de Estado que tendrán que emitir. Doctora, hay otra información que ha estado dando vueltas de hace por lo menos unas 48 horas. No existe nada oficial más que la cadena CBS, al parecer, dio una información de una conversación con funcionarios de inmigración. Ya usted sabe de qué le debo estar hablando, desde la posibilidad de suspensión del permiso de trabajo, de la autorización de empleo a los solicitantes de asilo. Eso todavía no está confirmado, pero me gustaría que compartiera con la audiencia lo que usted conoce al respecto. Sí, lo que yo conozco al respecto y que he podido compartir con las personas es lo siguiente, mire, los permisos de trabajo están establecidos en lo que es el Código Federal de Regulaciones. El Código Federal de Regulaciones, que es el título 8, 8 CFR, es el código que maneja toda la regulación de lo que es la ley de inmigración. La ley de inmigración sustantiva o orgánica es el Immigration and Nationality Act, es el que dice la persona tiene derecho al asilo y establece todo. Ese código natural, ese código orgánico es regulado por el Código Federal de Regulaciones. El Código Federal de Regulaciones es el que dice si la persona tiene derecho a permiso de trabajo, cuándo lo puede pedir, cómo se procesa. El Código Federal de Regulaciones puede ser modificado por el Ejecutivo, obviamente, siguiendo los procedimientos de cambio de regulación que establece la ley. No lo va a hacer seguro por una orden ejecutiva. El presidente no lo podría hacer con Lo tienen que publicar en el National Register, hay un protocolo. Correcto, en el National Register tienen que seguir el proceso de cambio de regulación, pero el Ejecutivo lo puede hacer. Entonces, conclusión, el Ejecutivo sí puede modificar la ley acerca del permiso de trabajo de las personas que tienen asilo pendiente, porque es una regulación que la puede cambiar el Ejecutivo. No va a poder cambiar el Ejecutivo la ley orgánica del asilo que está en el estatuto, que es el Immigration and Nationality Act, porque esa solamente la puede cambiar el Congreso, pero sí puede cambiar la regulación. Entonces, ese detallito pequeño, que no es tan pequeño, es muy grande. Sí, abre una ventana, una puerta, ¿no? Exacto, claro. Pero hasta ahora no hay nada oficial. No hay nada oficial. Se ha hablado de esto, pero no hay nada oficial. Ahora, yo mirándolo ahora desde el punto de vista lógico y práctico, saquémoslo de Cuba y Venezuela para no dejarnos influenciar por cuestiones sentimentalistas de nuestro gentilicio y nuestros lugares de origen, porque yo soy de origen cubano y tú de origen venezolano. Vamos a ponerlo en el caso de un sirio que estaba siendo perseguido porque era cristiano, estaba siendo perseguido por los musulmanes allá en Siria, vino para acá y se le dio un asilo o está en proceso de un asilo porque hay una persecución religiosa.
o una persona que haya sido colaborador de las tropas americanas en Afganistán porque era intérprete y el talibán ahora lo está persiguiendo y entró acá a los Estados Unidos por persecución étnica o lo que sea, o política. Si a esa persona le quitan el permiso de trabajo, la van a mandar a la indigencia. Esa persona está aquí, admitida por los Estados Unidos, en un proceso de asilo. Yo no puedo pensar que de un plumazo, categóricamente, vayan a todos los peticionarios de asilo, quitarles el permiso de trabajo porque los estarían condenando a morirse de hambre. Exacto, o sea, eso es una decisión muy delicada y de doble filo que debe tomar el gobierno, porque el hecho de que, o sea, por un lado, sabemos que el tener permiso de trabajo incentiva de una forma u otra a las personas a pedir asilo en los Estados Unidos porque saben que hay demoras y que pueden tener ese permiso de trabajo para trabajar mientras les aprueban su asilo o se los deciden. Pero por otro lado, el gobierno sabe que tiene un atraso en las peticiones de asilo que están en este momento yendo, por lo menos aquí en Miami, peticiones presentadas en el 2014 y estamos en el 2025. Tenemos de 10 a 12 atrasos en las peticiones de asilo. Entonces, esas personas que tienen atrasos, ¿cómo va a hacer el gobierno para procesar todas esas peticiones en corto tiempo? Y si se van a demorar, ¿cómo van a poder que las personas produzcan o trabajen en los Estados Unidos? La demora no es culpa del peticionario, es culpa de la burocracia del gobierno. Permíteme complementar eso que dices, Agustín, porque la doctora obviamente debe conocerlo. Recuerdo que en la primera administración del presidente Trump llegó un momento en que creo que invirtieron el orden para las entrevistas. Entonces estaban entrevistando primero a los que llegaron más recientes y entonces quedaron más rezagados los que estaban en la cola. Claro. ¿Ha sido así, no, doctora? Es correcto y sigue siendo así. Muchas de las peticiones recientes de asilo tienen una cita más rápido que las de antes. Entonces, esas de antes siguen allí rezagadas. Este año hemos visto en Miami que las del 14 las están citando a casi todas. Entonces, están avanzando más rápido con esas peticiones viejas. Pero igual, son 10 años de atraso. ¿Cuánto tiempo van a hacer ellos para procesar 10 años de atraso, quitándole el permiso de trabajo a las personas? Está como complicada esa decisión. Yo conocí a un colombiano hace exactamente 25 años porque su hijo y el mío tienen la misma edad. Y cuando tenían ambos 10 años de edad, jugaban en un equipo de béisbol infantil y nosotros coincidíamos todos los sábados en el juego de béisbol. Este señor colombiano, la guerrilla lo trató de asesinar 2 veces y no pudieron matarlo. Le secuestraron a un bebé. Le tuvieron secuestrado el bebé como 7 u 8 semanas. Secuestrado, un niño como de 6, 7 meses de nacido, se lo secuestró la guerrilla. Y le tocó pagar una suma astronómica de dinero para que liberaran al bebé. Y cuando eso ocurrió, pues decidió vender todos sus negocios y vino para acá, para los Estados Unidos, y pidió asilo político. Claro, esto ocurrió hace 25 años, le dieron eventualmente el asilo político, luego la residencia y el hombre se hizo ciudadano. Pero imaginemos que haya un caso como ese de cualquier país. A esa persona no le pueden quitar el permiso de trabajo porque es lo único que le permite subsistir y mantenerse vivo y mantener su familia. O sea, desde un punto de vista puramente lógico y práctico, yo no puedo creer que... Porque hay muchas personas que se han acogido al asilo político sin ningún tipo de mérito. Pero hay muchas personas, muchísimas personas de Cuba, de Venezuela y de otros lugares, de Nicaragua, de otros lugares, que se han acogido al asilo político porque son perseguidos. Porque si regresan a sus países de origen lo meten preso. Y en algunos otros países que no son estos 3, hay persecución religiosa de musulmanes hacia cristianos o hay persecución política del talibán a un opositor de allá de Afganistán. Esas personas están aquí bajo un amparo y tienen toda una serie de méritos. Exacto. Entonces es un problema bastante grave. Yo no creo que sea una buena idea, tampoco ni siquiera desde el punto del internal revenue o de taxes, ¿no? Claro. Bueno, doctora, como siempre la molestamos, la hemos ocupado media hora, un poco más de media hora. Déjeme dar su teléfono, no lo dé usted, que me lo sé yo de memoria, así que lo doy yo para si hay algún oyente que quiera consultarla como abogada de inmigración, pueden llamar a la doctora Arias al 305-671-0018, 305-671-0018.
0018. Marta Arias es una destacada y muy experimentada abogada de inmigración. Para cualquier asunto que usted necesite, ella lo puede atender. 305-671-0018. De nuevo, gracias porque Gracias, doctora. la molestamos hoy viernes. Gracias a ustedes. Feliz día. Igualmente. Feliz día.